Controversia entre el Estado plurinacional de Bolivia y la República de Chile respecto al acceso del Océano Pacífico por parte de Bolivia. Por representante de la República de Chile, la doctora Laura Daniela Páez Ortiz, por representante de Bolivia, la doctora Sandra Valentina Peña Rodríguez. Iniciaremos hablando del contexto histórico de esta controversia. Es importante iniciar hablando sobre las independencias de cada uno de los países, la de Chile, que ocurrió en 1818, y la de Bolivia en 1825. Porque es importante. En ese entonces, cuando Bolivia se independizó, tenía acceso al Océano Pacífico. Ya luego, los tratados, se hicieron dos tratados, el Tratado de Límites de 1866 y 1874, en los cuales se estableció la separación comercial. En el de 1866 se estableció la separación comercial y cómo se iban a dividir los impuestos estos países de Perú, Bolivia y Chile respecto a los minerales que sostenían la economía casi que a nivel mundial y pues de estos países como tal. Bueno, doctora Sandra, acá también usted lo mencionaba y era el Tratado de Límites entre Bolivia y Perú de 1874. En este se fijó pues una línea fronteriza entre ambos países en el paralelo 24 Sur, eliminando la mancomunidad de derechos pues que se establecía en un tratado anterior que es en el de 1866, pues esto sobre los productos que provenían de la explotación y los derechos de exportación percibidos sobre minerales extraídos en el territorio, y esto pues comprendido entre el paralelo 23 Sur a 25 Sur, con excepción del guano. Aquí, como podemos observar, el mapa del lado izquierdo es cuando estuvo el tratado, vigente el Tratado de Límites de 1866. Esta zona verde que establece zona de beneficios mutuos es donde los países se beneficiaban del comercio de minerales que estos aportaban al comercio. Y por el lado derecho, en la imagen derecha, este mapa ya es cuando se eliminó el Tratado de Límites del 1866 y se quedó válido el de 1874, donde, como podemos observar, se eliminó esta zona de beneficios mutuos y ya había una división clara de cada uno de estos países, ¿no? Lo siguiente de lo que es importante hablar, para ya luego dar inicio a la controversia como tal, es sobre la Guerra del Pacífico. Esta fue, esta es muy importante porque en esta guerra fue cuando Bolivia perdió el acceso al Océano Pacífico. Claro que sí. Pues cabe resaltar que esta guerra fue una de las más sangrientas de la historia de Latinoamérica, pues ya que dejó alrededor de 14.000 muertos. Inició básicamente por tres conflictos específicos. Pues el primero, como lo mencionaba la doctora Sandra, el acceso a minerales importantes; el segundo, la competencia comercial; y el tercero, una supuesta superioridad cultural. Pues además de lo anterior, se dejó al descubierto que las fronteras establecidas por la colonia española, pues a nivel Latinoamérica, no eran claras, sino fueron negociadas. Aquí, como le podemos observar, este es el mapa de cómo quedó dividido inicialmente Latinoamérica cuando cada uno de estos países se independizó de las colonias españolas. Como podemos observar, no hay pues la separación que pues actualmente. La razón principal que detonó este conflicto, como le decía la doctora representante de la República de Chile, fue fue el acceso a minerales importantes. En ese entonces uno de los minerales más importantes era el mineral salitre, del que se beneficiaban un montón de empresas a nivel mundial, empresas millonarias, y una de las más importantes era que lo producía era la compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta. Eh, Esto inició debido a que el Estado Plurinacional de Bolivia establecimos un impuesto de 10 centavos para la producción de este mineral. Bueno, nosotros establecíamos que este impuesto violaba el artículo quinto del Tratado de Límites firmado en 1874. Luego de esto, hubo un intento de negociación frustrada por parte de nosotros,
ya que solicitamos un arbitraje para el pleito en cuestión. Pero para nosotros el gobierno boliviano nos negamos rotundamente debido a que para nosotros esta cuestión era netamente de jurisdicción boliviana. Insistimos y le aclaramos a Bolivia que si estos aceptaban lo pedido por nosotros, el asunto no se consideraría violatorio al Tratado de los Límites. Y como respuesta de esto, el Estado de Bolivia anuló la licencia de esta compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta y rematamos los bienes de esta. Entonces, luego de esto, se firmó la alianza entre Perú y Bolivia, que es más conocido el Tratado Secreto entre Perú y Bolivia. Este tratado secreto de alianza entre Perú y Bolivia fue en 1873. ¿Qué buscaba este? Este buscaba garantizar la defensa mutua de ambos países frente a una amenaza externa o aprehensión extranjera, comprometiendo pues a cada uno de los estados a ayudar de manera militar al otro en caso de un conflicto armado. Acá nosotros decidimos en 1879, por medio de nuestras tropas, invadir la ciudad de Antofagasta en Bolivia. Luego invadimos más y más territorio del mismo país y acá es necesario aclarar que aunque la guerra fue sangrienta, no hubo mucha resistencia debido a que la mayoría de residentes en estos puertos bolivianos eran chilenos. Entonces, acá como podemos observar, este es el mapa antes de la invasión de Chile a Antofagasta, al puerto de Antofagasta, en 1879. Esta era la división entre Perú, Bolivia y Chile. Luego, esta parte que ven que se está señalada como Antofagasta fue la donde invadió Chile. Ahí fue el cambio que se hizo. Eh, y luego, esta fue los demás puertos de los que estaba hablando la doctora representante de la República de Chile. Seguido de esto, pues nosotros como chilenos en 1879 y 1880 seguimos ocupando aquellos puertos. En este caso, pues se ocuparon los de Perú, los de las ciudades de Arica e Iquique. Esos también llegaron a controlar pues aquellas ciudades de Puno, Arequipa y Lima. Todo esto ocurrió entre 1881 y 1884. Debido, Acorde, qué pena, doctora. tranquila, acorde a las negociaciones de paz finales, pudimos establecer un nuevo territorio que antes pertenecía a Bolivia y Perú, y esto fue decretado en el Pacto de Tregua firmado en 1884. Aquí, como pueden observar, fue las ciudades de las que tenía poder y en las que tenía control Chile, por las que se les facilitó a ellos establecer como nuevo territorio todos los puertos que habían ocupado de Perú y de Bolivia. El pacto de tregua entre Bolivia y Chile en 1884 que mencionaba anteriormente fue un acuerdo permanente próspero en el tiempo que puso fin a hostilidades entre Bolivia y Chile por la guerra pues que mencionó la doctora Sandra, que fue la del Pacífico, y en esta se firmó en la ciudad de Valparaíso el 4 de abril de dicho año. Este pacto no hace mención al territorio ubicado entre los paralelos 23 Sur y 24 Sur, de lo que se desprende pues que Bolivia aceptó la reivindicación chilena de esa franja de territorio. Y en 1895 se firmó el Tratado de Transferencia de Territorio por ambos países, pero que nunca entró en vigor. Bueno, por último, que es uno de los tratados más importantes para esta controversia, fue el tratado firmado en 1904, el Tratado de Paz, firmado entre estos dos países, entre República de Chile y Estado Plurinacional de Bolivia, que entró en vigor el 10 de marzo de 1905. Básicamente, en este estado, nosotros como Estado de Bolivia aceptamos que este iba a ser el nuevo territorio de Chile que habían ocupado en esta invasión por la Guerra del Pacífico y que nosotros íbamos a tener acceso comercial sin ninguna limitación a estos puertos, que ahora pues serán
propiedad de Chile, eran soberanos de Chile. Buenas tardes, me presento, soy la doctora Sandra Valentina Peña Rodríguez, representante del Estado Plurinacional de Bolivia. El día de hoy vamos a hablar con la representante de la República de Chile respecto a la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2015 por la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda presentada por el Estado de Bolivia el 24 de abril de 2013. Entonces, iniciaré hablando yo y después se le dará paso a la doctora representante de la República de Chile. La sentencia que se presentó el 24 de abril de 2013 por parte del Estado de Bolivia, eh, básicamente pedía, en esta demanda, pedíamos como Estado, que la obligación se estableciera que discúlpeme, que la República de Chile tenía la obligación de negociar de buena fe y de manera efectiva con el Estado de Bolivia, en aras básicamente de llegar a un acuerdo que le otorgue a Bolivia el acceso pleno y soberano al Océano Pacífico. Entonces, para argumentar la competencia de la Corte Internacional de Justicia, Bolivia, básicamente presentamos el artículo 31 del Pacto de Bogotá, firmado el 30 de abril de 1948. ¿Cuáles fueron nuestras pretensiones? Básicamente se le pidió a la Corte Internacional de Justicia que declarara que Chile tenía la obligación de negociar con Bolivia a fin de llegar a 100 aras o con fin de llegar a un acuerdo respecto a otorgar el acceso pleno y soberano al Océano Pacífico al Estado de Bolivia. También se le pedía a la Corte que declarara que Chile estaba incumpliendo con esta obligación y que debía hacerlo de buena fe, de manera pronta, formal, en un plazo razonable, de una manera efectiva y a fin de otorgarle a Bolivia el acceso pleno y efectivo al Océano Pacífico. Los argumentos respecto a la competencia de la Corte Internacional de Justicia en esta controversia que presentó Bolivia, básicamente fue que existía una práctica diplomática, acuerdos, declaraciones por parte de entes y de personas importantes de Chile que establecían esta obligación de la negociación de esta controversia. Esto se presentó entre 1904 y 2012. Respecto al artículo 31 del Pacto de Bogotá, del que tanto Chile como Bolivia hacen parte, se establece que de conformidad con el inciso 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, estas van a conocer sobre, primeramente, la interpretación de un tratado sobre cualquier cuestión de derecho internacional, la existencia de todo hecho que si fuera establecido constituiría la violación de una obligación internacional, de la naturaleza de la extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebramiento de una obligación internacional. Básicamente, la Corte Internacional de Justicia tiene competencia en esta controversia, ya que no hay un tratado para esta cuestión. No hay es una cuestión de derecho internacional claramente y no hay un cumplimiento de lo establecido por parte de Chile. Le doy la palabra a la doctora de la República, representante de la República de Chile. Gracias, doctora Sandra. El 15 de septiembre de 2014 presentamos excepciones preliminares a la demanda, teniendo en cuenta el parágrafo 1 del del artículo 79, perdón. Debido a esto, la CIJ aceptó, luego de establecer cuáles eran los requisitos para que se presentara correctamente. En la excepción preliminar establecimos que la CIJ no tenía competencia, citando el mismo artículo del Pacto de Bogotá, ya que este sostiene que esta no tendrá competencia en controversias ya resueltas entre estados, ya que la cuestión del litigio era que Bolivia exigía soberanía territorial y acceso al Océano Pacífico y que esto ya se había resuelto en el Tratado de Paz de 1904. Tampoco podrían aplicarse dichos procedimientos, pues estipulados en el Pacto de Bogotá, a los asuntos pues ya resueltos para arreglar, por arreglo de aquellas partes
o por laudo arbitral o por sentencia de un tribunal internacional, o pues que se hayan regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de celebración del presente artículo. Este es el sexto del Pacto de Bogotá. Bolivia respondió a esta excepción preliminar de Chile, diciendo básicamente que Chile, la República de Chile, estaba interpretando de manera incorrecta el litigio en cuestión pues de esta sentencia, ya que lo que se estábamos pidiendo como Estado es que se establezca el incumplimiento de Chile a la obligación de negociar para tener un acceso pleno y soberano al Océano Pacífico por parte de Bolivia. También expusimos que esta obligación no estaba pactada y era completamente independiente al tratado que firmamos ambas partes en el Tratado de Paz de 1904. Por tanto, esa controversia no había sido resuelta entre estos estados por ningún tratado y no podía regirse según la respuesta que dio la República de Chile, o sea, respecto al artículo sexto del Pacto de Bogotá, que fue pues con el que ellos argumentaron que que no tenía competencia la Corte Internacional de Justicia. Respecto a lo anterior, la CIJ estableció que Bolivia cumplió con el artículo 38 del reglamento, ya que demostró la controversia en cuestión por medio de acuerdos y declaraciones de personal con cargos importantes de Chile, respecto a ejecutar acuerdos para la soberanía sobre parte del Océano Pacífico de Bolivia, estableciendo que Chile nos negamos completamente a las negociaciones en 2011 y 2012. Por último, estableció que si bien el objetivo de Bolivia es ser soberano de parte del Océano Pacífico, no es lo mismo que la obligación de Chile de nosotros negociar para que esto suceda o no, y que esto último es lo que Bolivia alega y pide pues que se resuelva en el presente caso. Para argumentar esta competencia, la Corte pues vuelve a establecer el Pacto de Bogotá, además de explicar que el Tratado de Paz de 1904 no establece de manera expresa una obligación para nosotros de negociar con Bolivia respecto pues a dicha controversia. Por lo tanto, sí tiene competencia la CIJ para resolver este conflicto. Por último, la Corte Internacional de Justicia estableció que le compete además analizar el tema de la excepción preliminar presentada por Chile. Esto estaría establecido en el artículo 79 del reglamento de la Corte Internacional de Justicia y básicamente establece que si este se puede desestimar o no. Entonces, básicamente, la Corte estableció que las cuestiones litigiosas del proceso no habían sido resueltas, ni tampoco solucionadas por medio de acuerdos entre las partes, y que por tanto Chile no tendría razón para establecer los argumentos que estableció en la excepción preliminar. Y por lo anterior ya expuesto y que ha repetido constantemente la Corte Internacional de Justicia. Entonces, por lo anterior, no hace parte del proceso la excepción preliminar presentada por Chile y se desestima completamente su excepción. Esa fue la respuesta y con lo que se finalizó la sentencia del 24 de septiembre de 2015 respecto a la controversia entre nuestros países, Bolivia y Chile. Muchas gracias. Gracias, doctora.